¿Sabías que el 80% de las mujeres en algún momento de su vida presentan algún evento de sangrado uterino anormal? Bienvenidos a un capítulo más entre colegas. Hoy tengo el honor de presentarles a un amigo y un compañero, Gustavo, el doctor Gustavo González. Bueno, pues bienvenido, doctor. ¿Cómo estás? Muchas gracias, Scar. Muchas gracias por invitarme a este proyecto que está padrísimo. Yo soy el doctor Gustavo González, soy ginecólogo, obstetra y tengo una alta especialidad en cirugía de mínima invasión en ginecología. Pues la verdad es que estoy muy emocionada de este capítulo porque justo quería abordar contigo varios temas. Primero, ya sé que vas a participar con nosotros en el 4º Congreso Internacional de Medicina General. Yo estoy súper feliz de que estés con nosotros y que vas a dar unas pláticas súper interesantes de ginecología para primer contacto. Al final del día es muy interesante porque nos vas a dar tu punto de vista. También quiero yo hacer énfasis en esta parte de la comunicación entre el médico de primer contacto y el especialista, y bueno, pues por eso estás aquí con nosotros. Perfecto, muchas gracias, Scar. Efectivamente, tuve el honor de haber sido invitado al 4º Congreso y ya estamos listos, estamos preparados para irnos a Veracruz el próximo mayo. Sí, perfecto. Oye, y platícanos un poquito. Justo con la premisa con la que inicié, quería yo abordar un poco el tema acerca de sangrado uterino normal, que es algo súper común tanto en mi consulta como médico de primer contacto como en ginecología. Me imagino que recibes un montón de pacientes así. Quiero hacer más bien una profundidad o hablar un poco más sobre cómo abordar a estos pacientes, cómo poder trabajar de mi lado como médico de general y de tu lado como ginecólogo. Creo que también llegan pacientes bastante descompensadas por esta cuestión de mal seguimiento o un maltrato, ¿no? Así es, fíjate que el sangrado uterino anormal es una patología súper común en ginecología, que como tú lo sabes, el médico de primer contacto es el médico general y que muchas veces vienen referidas por parte de los médicos. En muchas ocasiones los pacientes llegan ya completamente evaluadas y con avances dentro de estudios de laboratorio, estudios de gabinete. Sin embargo, sí me gustaría en el contexto de poder incrementar el conocimiento del médico general, a lo mejor generar algunas pautas de qué es correcto solicitar, en qué momento como médico general llega el límite de lo que puedes tratar y en qué momento tienes que referir con el ginecólogo o incluso a un servicio de urgencias. De hecho, justo tomas unos temas ahí muy interesantes, que justo lo que estábamos platicando ahorita antes de empezar a grabar sobre esta importancia que tiene de cuándo saber referir, cuándo hacer estudios, etcétera, pero también es primero, como en el 2018, cómo eran las guías que justamente te hablaban de muchos términos y a veces era un poco complicado hacer la clasificación, y que ahora actualmente nos hemos enfocado también un poquito en la parte de la calidad de vida de la paciente y un poco sobre que la clasificación se volvió más sencilla, ¿no? Y a mí me gustaría más que nada decir primero, o sea, si tú estás de acuerdo en qué es normal y qué no. ¿Te parece? Sí, es muy importante que conozcamos la clasificación, y tú lo recordarás perfectamente. Antes del 2018, a todos los que estuvimos en la universidad, en la carrera de medicina, nos enseñaron que los sangrados uterinos anormales se clasificaban en menorreas, hipermenorreas, oligomenorreas, metrorragias, claro, hipermetrorragias, poli, opso. O sea, una cantidad de definiciones que la verdad eran confusas para el estudiante. Era súper difícil de aprenderse, ¿no? Y era súper difícil sí, de aprenderlo. Sí, claro. Era más memorizar que analizar. Claro. Entonces, a partir del 2018, la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia creó una nueva clasificación, ¿no? En esta nueva clasificación simplificó los términos a 4 variables. Solamente 4 variables, ¿no? Que es la frecuencia, la regularidad, la duración y el volumen del sangrado.
teniendo en cuenta que una frecuencia normal es entre 24 y 38 días. La regularidad es la diferencia que existen entre cada periodo menstrual, que no debe de ser mayor a 7 días, la duración, que debe ser una duración menor a 8 días, y el volumen, que antes, seguramente lo recuerdas, lo clasificábamos como no debe superar los 80 mililitros por ciclo menstrual, ¿no? Y era súper confuso, porque tú no sabías cuantificar qué tanto eran 80 mililitros. Sí. Justamente, ¿no? era súper difícil checar esta parte de cuántos mililitros, cuántas toallas gastó la paciente, y que si eran nocturnas las toallas, que si no. Y que si el tapón era ultraabsorbente, si era normal, si usaba copa menstrual, ¿no? Total. Entonces cambiamos esa clasificación. Ya no utilizamos una cuantificación volumétrica, sino ahora la clasificación se usa debido a la calidad de vida de la paciente. Pues, si una paciente tiene una alteración física, psicológica, social o material, damos por entendido que esa paciente tiene una disminución en la calidad de vida. Y eso nosotros lo podemos manejar como un aumento en el volumen, o que también se conoce como sangrado uterino abundante, ¿no? Que es una terminología que igual está implementada actualmente. Claro, que es como esta paciente que te llega diciendo que justo no puede ni ir a trabajar porque pues está sangrando tanto que literalmente pues le imposibilita hacer su vida diaria, ¿verdad? Entonces ya justo acabas de tocar un tema súper importante, que es esta parte de la calidad de vida, que se tiene que rodear muchísimo en la parte del paciente o de la paciente en este caso, en donde ya nos tenemos que enfocar justamente en si está afectando este día a día, ¿no? Así es. Paciente que no va a trabajar, paciente que se aísla, que no sale con sus amigos y que mes con mes está pensando en chin, ya me viene mi regla, tengo que gastar en toallas, tengo que gastar en tampones, tengo que hacer un gasto extra, ¿no? A eso se refiere con igual un problema material, porque genera a final de cuentas un problema económico en las pacientes. Y eso, a final de cuentas, se refleja en un problema psicológico. Entonces, que son pacientes que se aíslan, o sea, que al final del día prefieren no salir con los amigos o salir con la pareja, etcétera, porque se siente insegura o simplemente no quiere ir a trabajar porque sabe que se va a manchar. Es como que el típico paciente que viene. Y lo peor del caso es que las pacientes lo normalizan. O sea, siempre he sido así, siempre he sangrado así y he tenido que modificar mi calidad de vida, mi día con día, a raíz de todo esto, pero siempre es lo normal para mí. Entonces, sí, justo como hablando de normalidad, que tú me puedes decir del otro lado cómo llegan, y es como, pues sí, llevo 10 años sangrando de esta manera, sí, doctor. Claro, 100%. O sea, la paciente te va a llegar, pero mi sangrado es normal, pero es normal porque ella lo ha normalizado. Y tú ves a la paciente y clínicamente está anémica, ¿no? O clínicamente la ves agotada, la ves cansada, o sea, que te dice, no puedo ni caminar 1 kilómetro porque me fatigo. O sea, ese tipo, pero ellos juran y perjuran que su sangrado es completamente normal, ¿no? Oye, Gus, pero justamente también hablando de sangrados uterinos anormales, están estos sangrados intermenstruales que también existen, que está su periodo de 28 días y entre el 10º y el 14º tienen un sangrado de 2 días y se les hace hipernormal pues es que pues sí pasa que a veces sangro antes o después, ¿no? Y que también eso, a pesar de que se normaliza, que no debería ser, también es una clásica paciente de que también tenemos que identificar, ¿no? Sí, mira, fisiológicamente, en el día 14, que es cuando ocurre la ovulación, muchas pacientes presentan un dolor y literalmente está localizado ya sea en una fosa o en la otra fosa, ¿no? Y es precisamente ese dolor secundario a una ovulación. Ese dolor es completamente normal, que precisamente dura un día o un par de horas y posteriormente desaparece, ¿no? O que lo puedes tratar con AINES y desaparece. Y presentan sangradito. El sangrado intermenstrual, ya sea por alguna alteración estructural o una alteración funcional, es aquel que ocurre en cualquier momento del periodo menstrual, ¿sale? Es decir, entre que no estoy reglando y la siguiente regla, dentro de ese ciclo menstrual puede haber sangrados intermenstruales. Y ahorita lo vamos a ver, lo vamos a abordar, que sí hay patologías estructurales que te pueden causar sangrados intermenstruales.
Sí, por supuesto. Y justo nada más como estamos hablando de generalidades, pero obviamente también tenemos que tener en cuenta estos extremos de la salud femenina, ¿no? En cuanto a la adolescencia, que es una niña que apenas empieza con este ciclo menstrual, que no podemos pedirle que sea súper estricta en cuanto a su periodo. Y a la señora que está empezando estos síntomas ya para la parte de menopausia, ¿no? Justo también tenemos que considerar estos extremos, digamos, de edades, ¿no? Justamente. Sabemos que una paciente, una persona, una mujer que está entrando apenas a su vida fértil, pues sus periodos, su eje hipotálamo, hipófisis ovárico, todavía no están completamente desarrollados. Entonces, el cuerpo tarda algunos años incluso en que estos periodos se regularicen. Y llegan pacientes a la consulta. Es que mi hija empezó a arreglar hace un año, pero es muy irregular. Hay veces que se tarda 45 días, 50 días, o a veces incluso se le adelanta. Lo mismo pasa en el polo opuesto de las pacientes perimenopáusicas, que cuando cuando no hay un comprendimiento de la fisiología de la menopausia o del climaterio, pues igual se asustan, ¿no? Entonces van a la consulta y dicen, es que, ¿sabe qué? Estoy dejando de arreglar mes con mes como yo toda la vida lo había hecho, ¿no? Entonces, igual son dos situaciones que sí las podemos encajar dentro de la definición de sangrado uterino anormal, pero son condiciones fisiológicas, es decir, no hay una patología de por medio. Claro, por supuesto. Y justamente también de este lado, como médico general, digo, yo para mi consulta también es importante, te lo digo que es como que ver estos datos de alarma, ¿no? Justamente si es una paciente que llega con datos de anemia, como que igual me tiene que decir algo específicamente de que podría también ser un problema importante que debo de hacer aparte del interrogatorio y la exploración, que son vitales, que también en algún momento lo vamos a abordar más adelante, pero sí preguntarles, dejarnos también esta línea de quitarnos de cómo le voy a preguntar a la paciente cuántos sangrados o cómo va. O sea, tenemos que ser muy, muy claros con las pacientes, tener y abordar justamente tener esta relación médico-paciente con ellos y decirles, oye, tus coágulos son grandes, qué tanto sangrado tienes, hablarles un poquito de cuando tienes estos sangrados, sus hábitos que hacen a su alrededor para que nos demos cuenta del contexto total, ¿no? Sí, efectivamente. Es importante una adecuada semiología del sangrado para poder identificar un problema. Acordémonos que el médico general quizá no lo tiene que saber todo, ¿no? Y sobre todo, bueno, al menos de ginecología, pero sí es importante que reconozca algo que está mal, ¿no? Algo está mal, algo no me cuadra, este sangradito, la paciente está anémica, algo no me cuadra. Saber identificar y saber guiarse, ¿no? Con un algoritmo de qué es lo que debo de hacer, ¿no? Lo puedo tratar yo, lo tengo que referir con el ginecólogo, me da tiempo de referirlo al ginecólogo o lo envío directamente a urgencias porque, no sé, a lo mejor la paciente llegó chocada, ¿no? Porque viene con un sangrado muy abundante, ¿no? Entonces, esas pautas y pues sí tenerlas como muy claras. Sí, justamente igual ahí también estás tocando un punto sensible, ¿no? A veces este trabajo entre el médico general y el ginecólogo también tiene que estar estrecho, la comunicación estrecha. Yo la verdad sí he tenido la confianza de decirte, oye Gus, tengo una paciente, ¿qué tal, voy a iniciar el tratamiento, ¿no? Tiene un sangrado uterino normal y pues por lo que veo, ahorita ya lo abordaremos un poquito más a detalle, ¿no? A lo mejor tiene un síndrome ovario poliquístico porque tiene tal cosa. Le inicié tal, te la mando para que puedas tú también darle el seguimiento adecuado. Obviamente aquí mucho tiene que ver con la comunicación primero entre el médico general o el médico de primer contacto con el especialista y segundo también es el interés de darle esta atención integral al paciente. ¿No crees que a veces como que eso hace falta en tu consulta de que alguien te diga, oye, te manda tal paciente y tiene tal, ya lo chequé, ya hice? Creo que también esto aporta a tu trabajo, pues. Sí,
Lo dijiste muy bien. La relación entre médico general, especialista, debe ser una relación sumamente fuerte, con mucha confianza entre ambas partes, precisamente para eso, ¿no? Pensando en la paciente y pensando en ahorrar tiempos diagnósticos. Como médico general, hay estudios que incluso tú puedes solicitar, ¿no? Le pido una biometría hemática, no sé, le pido una prolactina, le pido un perfil tiroideo, Claro. le pido un ultrasonido, para que precisamente cuando llegue con el especialista, la paciente ya tenga estudios avanzados, ¿no? O sea, que ya hayamos adelantado con el estudio del caso y no precisamente que llegue a la consulta con el ginecólogo y chin, vienes en blanco, ¿no? Sí, Entonces, por supuesto. ya fue la paciente contigo, ya fue la paciente conmigo y yo le pedí estudios y va a tener que volver a regresar conmigo, ¿no? Entonces, a lo mejor esa parte de ir adelantando un poquito estos estudios, cuando es posible, hay veces que no es posible y te digo, ¿sabes qué? Que se venga mañana o que se venga al rato. ¿Sale? Sí, totalmente. Oye, y justamente abordando un poco también esta situación en el país, o sea, México, pues, ¿qué tan frecuente es para ti encontrar en tu consulta a diario sangrado uterino normal? O sea, ¿qué porcentaje crees que de tu consulta atiendes respecto a esta patología? Mira, del 100% de la consulta ginecológica, sin tomar lo obstétrico, híjole, yo creo que un 40% de las pacientes que llegan conmigo a mi consultorio precisamente van por algún problema de alteración dentro de su menstruación, ¿no? Que sangro mucho, que me dura mucho, que reglo 2 veces al mes, que tengo sangrado intermenstrual, ¿no? Que tengo dismenorrea, que tengo muchos cólicos durante la menstruación, que aunque la dismenorrea no es un síntoma o algo para poder medir sangrado uterino anormal, sí nos guía a diferentes patologías que lo pueden causar. Y tomando en cuenta que existe una entidad que se llama la triple enfermedad, que es la relación que existe con adenomiosis, miomatosis y endometriosis, ¿no? Entonces hay un alto porcentaje de mujeres que si tienen miomatosis van a tener adenomiosis y van a tener endometriosis y a la inversa, ¿no? Es muy común que tengamos no solo una patología, sino tengamos varias. Sí, y justamente de este lado, como en mi consulta a mí me llegan mucho, creo que más por datos también de cansancio, de palpitaciones, o sea, llegan y me dicen, no, es que tengo ciertas palpitaciones y las ves y trae como que sus tegumentos un poquito más pálidos, le mandas una biometría hemática y ahí te das cuenta que tiene un poquito de anemia y entonces justo empiezas a indagar un poquito más y entonces te encuentras con esto. Que son mujeres que de manera crónica, como ya venimos diciendo, o sea, se les hacen muy normal sangrar muchísimo y entonces están estos datos que tú como médico igual general de este lado tienes que también ir discriminando ciertas patologías. Evidentemente, pues siendo mujer, tienes que checar, está en edad reproductiva, justamente checar, preguntarle todo su cuestionario ginecológico y abordar un poquito los temas, como bien dices, esta parte de los estudios complementarios. Pero ¿hasta dónde llega mi tarea? O sea, ¿ya te diagnostico y te lo mando? ¿O crees que de verdad sí podemos, o sea, tratar de este lado? Porque yo estoy convencida que sí debemos de involucrarnos en la parte de tratamiento, no solamente en la parte de prevención, sino en la parte de tratamiento inicial y que en algún punto, justo ya de la mano de ustedes, poder también tener un complemento. Sí, sí hay parte en que el médico general puede tratar a estas pacientes, definitivamente. ¿Cuáles serían como las pacientes que sí o sí tienes que referir al ginecólogo? Pues serían aquellas pacientes que clínicamente están anémicas, que ya les pediste una biometría hemática y están anémicas, pacientes que buscan un embarazo y no lo pueden lograr, pacientes que hemodinámicamente estén inestables, pacientes que tengan un problema tiroideo, que pacientes que tengan un problema de prolactina, pues son pacientes que necesitarán un manejo quizá un poquito más profundo y obviamente pacientes que tengan un problema estructural. Y dependiendo qué tipo de problema estructural tengan,
y la magnitud de este problema. Justo, hay que profundizar en esta parte de los palms y coins que sabemos que son como muy académico el asunto, ¿no? Pero justo esta parte de diferenciar entre la parte estructural y no estructural, que eso también es de suma importancia saber justo cuándo es un sangrado uterino, que la causa es por algo que está ahí de manera física o cuando no lo es. Entonces, creo que ahí este es tu campo. Sí, la clasificación nos divide en 2 grupos, ¿no? Que lo hicieron en una mnemotecnia muy padre y muy sencilla de recordar, Sí. que es palm, coin, ¿no? Palm, las alteraciones estructurales, coin, las alteraciones funcionales, que antes así se llamaban, ¿eh? Sí, por supuesto. Palm, pólipos, ¿no? Los pólipos tienen la característica de que no causan sangrado tan abundante, pero causan sangrado intermenstrual. Y cuando yo le pido un ultrasonido endocavitario, pues voy a ver la presencia de un pólipo ahí adentro. Un pólipo, acuérdate que es la saculación del endometrio y que puede tener sangrado. Igual se caracteriza clínicamente por tener sangrado después del coito. Entonces, pacientes que no tienen sangrado uterino tan abundante, que tienen sangrado intermenstrual, que tienen sangrado postcoital, clínicamente podríamos sospechar en un pólipo endometrial. Que justo, o sea, ¿cuántas mujeres no llegan y dicen, oigan, es que es justo después del coito tengo un sangradito ahí y muchos, bueno, la verdad es que muchos decimos, pues sí, lo vamos revisando, ¿no? O los mismos pacientes igual dicen, pues es normal siempre después del coito. Y nunca nos podemos poner un ultrasonido y revisarlas y poderlo descubrir, ¿sabes? Sí, definitivamente. La siguiente letra es la A, que es de adenomiosis, ¿no? La adenomiosis, como lo sabes, es un tejido similar al endometrio que se aloja dentro de la pared miometral, ¿no? Y que es la misma patología que la endometriosis, pero acuérdate que la endometriosis está fuera de la cavidad del útero y la adenomiosis está en la pared uterina. Clínicamente, estas pacientes se van a caracterizar por tener dismenorrea intensa y van a tener sangrados muy abundantes. Entonces son pacientes regulares y que cada mes sufren de mucha dismenorrea. Entonces, en estas pacientes debemos sospechar adenomiosis. Cuando nosotros solicitamos un ultrasonido, la adenomiosis puede verse por datos indirectos en el ultrasonido, como un útero agrandado, un útero abombado, globoso, con las paredes miometrales de contenido heterogéneo. Y eso nos hará pensar precisamente que hay adenomiosis. La siguiente letra es la leiomiomatosis, ¿no? Que es como una de las alteraciones estructurales más comunes o más frecuentes. Tumor de células musculares lisas del útero. Que en pocas palabras es benigno. Que es benigno. Claro. Que no, bueno, su riesgo de malignidad en realidad es muy bajo. Claro. Y bueno, estas pacientes, acuérdate que la miomatosis uterina clásicamente la dividíamos en submucosos, subserosos y miometriales, ¿no? Entonces, según la clasificación, nosotros lo dividimos en 8 tipos, de la 0 a la 8. De la 0 a la 4, que son los que van a estar más pegados a la cavidad endometrial, son los que de la 0 a la 3, que son los que están más pegados a la cavidad endometrial, son los que nos van a causar sangrado uterino anormal, porque están en contacto con el endometrio y por diversos factores o alteraciones van a producir ese sangrado anormal. Y los subserosos o los intramurales o los que están dentro de la pared del miometrio, esos crecen hacia afuera, hacia la cavidad abdominal y se van a caracterizar más por síntomas de compresión, ya sea recto, ya sea a vejiga. Igual, ¿de qué depende de la gravedad de cada mioma? Pues va a depender del tamaño, de la localización y de a qué nivel se encuentra, ¿no? Submucoso, intramural. Que en su momento también lo dices como en grandes elementos, pequeños elementos, ¿no? Claro. Que justo ya hablando como de grandes es cuando la típica paciente que te dice que le van a retirar su matriz, pues, que ellos dicen es que me van a retirar mi matriz, ¿no? Porque tengo miomas, ¿no? Pero en el caso, supones que esos son miomas de grandes elementos que ya también están causando muchísimo ya conflicto en esta parte del sangrado uterino que no se puede tratar con la parte farmacológica, ¿no? 100%. Y el tratamiento va a ser acorde a lo que la paciente quiera.
O sea, bueno, no lo que la paciente quiera, sino su deseo de fertilidad. Ah, justo. Si yo tengo una paciente de 50 años con una miomatosis, no voy a tener ningún beneficio, solo quitarle el mioma, volverla a suturar y dejarle su útero, ¿no? Una paciente que a lo mejor solamente va a tener más riesgo de presentar cáncer endometrial, cáncer cervicuterino, pues mejor quitamos todo el útero, ¿no? Pero una paciente joven de 35 años que no tiene hijos, yo le quiero preservar ese útero para que pueda embarazarse en un futuro. Y que justo otra vez regreso a lo mismo, o sea, siempre cuidando esta parte de calidad de vida, entendiendo que cada paciente es totalmente diferente y que finalmente, por ejemplo, pues hay gente, hay mujeres que están en edad reproductiva pero no desean tener hijos y hay quienes sí, pero tienen una patología como la miomatosis y que en realidad siempre tratas de encontrar una solución para que pueda tener este deseo de fertilidad. Si tiene este deseo de fertilidad, por supuesto, lo pueda tener, ¿no? Sí, claro. Hay pacientes de 35 años que tienen miomas, sangrados muy abundantes y dicen, quítenme el útero, yo no quiero tener hijos. Sí, ¿no? Total. Pero yo no sé si en 2 años esa paciente... Se va a arrepentir. Se va a arrepentir, claro. ¿no? Entonces, siempre les damos un tratamiento conservador, no radical de quitar el útero. Quitamos el mioma, solucionamos el problema y si más tarde te quieres embarazar, lo puedes realizar, ¿no? Sin necesidad de irte al extremo de tener que subrogar un útero, etcétera, ¿no? Sí, por supuesto. Y la de malignidad, explícanos, es la última letra que justo ya como para ver la parte estructural, que lamentablemente sigue también siendo una realidad aquí en México, ¿no? Bueno, sí. Y en el mundo realmente, pues... Sí, la M de malignidad también engloba la hiperplasia, ¿no? Endometrial. Estamos hablando de un cáncer de endometrio o una hiperplasia endometrial. Esta es típica en pacientes postmenopáusicas, pacientes con obesidad, personas diabéticas, hipertensas, que tienen factores de riesgo principalmente para desarrollar cáncer de endometrio, es decir, que hayan tenido una menstruación muy temprana, que hayan dejado de reglar a una edad tardía, que no hayan tenido hijos, que no hayan lactado, ¿no? Son como factores de riesgos en las que si una paciente postmenopáusica me llega con sangrado, nosotros decimos que es cáncer hasta no demostrar lo contrario. Sí. ¿No? Entonces, todas estas pacientes sí tienen que ser referidas inmediatamente. Pacientes mayores de 45 años con sangrado tienen que ser referidas directamente con el ginecólogo para que podamos realizar una biopsia endometrial. Y de aquí esto es súper importante para el médico de primer contacto, que lo tiene que tener súper claro, porque justamente es este tiempo que no se puede perder en esa paciente. O sea, ahí sí la referenciación es inmediata y obviamente tú puedes darle el seguimiento, pero ahí sí de verdad no se puede perder absolutamente ni perder ningún tiempo para que la paciente pueda tener su tratamiento, pues ahora sí que temprano, ¿no? Así es. Y precisamente el diagnóstico de malignidad pues, es 100% histopatológico, ¿no? A lo mejor puedo pedir un ultrasonido y voy a ver engrosado el endometrio. Pero bueno, o sea, como te dije, toda paciente mayor de 45 años que tenga sangrado uterino anormal es cáncer hasta no demostrar lo contrario y hay que tomar una biopsia. Totalmente. Y hablando de ECOIN, justo, platícame de coagulopatías. Mira, fíjate que las coagulopatías es un tema que no muchas veces es abordado o una causa hasta un tanto desconocida, ¿no? Porque hasta el 20% de las mujeres adolescentes, y esto sobre todo las coagulopatías se sospechan en mujeres jóvenes, preadolescentes, que te dicen que desde la infancia les salen moretones muy fácil en las piernas, que tienen constantemente sangrados nasales, epistaxis, y que cuando comienzan a arreglar, sus menstruaciones siempre han sido muy abundantes, ¿no? En estas pacientes, nosotros tenemos que sospechar en una coagulopatía. ¿Cuál es la coagulopatía más común? La enfermedad de von Willebrand, ¿sale? Y también deficiencia de factor 8, entre algunas otras alteraciones de la coagulación. Y es importante que si yo ya descarté una causa estructural, ¿no? Y ya descarté a lo mejor alguna otra causa funcional, tenga que referir a esta paciente. ¿Pero a quién se la vas a referir? ¿Se la refieres al ginecólogo o se la refieres al hematólogo? ¿No? Claro. Entonces... Sí. Pero ahí también haces un trash, bueno, justo de esta parte como
evidentemente también, como te mencioné, tiene que ser una atención integral. Al final del día sí la tiene que ver el hematólogo, pero también el seguimiento por ginecología es vital. Sí, claro, definitivamente. O sea, aunque yo en una paciente adolescente no voy a sospechar en una alteración estructural, ¿no? Porque pues, es muy joven como para tener alteraciones estructurales como tal. Y nos vamos más por la coagulopatía. Pero sí, o sea, la tiene que ver el ginecólogo y la tiene que ver el hematólogo, ¿no? Para obviamente dar un tratamiento. Con respecto de la O, ¿no? Ajá. Que son los trastornos ováricos. Aquí se engloban todos aquellos trastornos donde hay una alteración en el eje hipotálamo, hipófisis, ovario. Y hay muchas condiciones que lo pueden causar, ¿no? Como ya lo habíamos comentado, las condiciones fisiológicas como al inicio de la menarca o la perimenopausia, pues hay una disfunción como tal hipotálamo, hipófisis ovárica y que nos van a causar alteraciones menstruales, ¿no? Como ya lo habíamos dicho. Las deportistas, por ejemplo. Claro, una persona que se somete a mucho deporte o que se somete a mucho estrés o que se somete a dietas muy rigurosas, también es una alteración en el eje, ¿no? Que nos va a causar anovulación y la paciente no va a menstruar. Sin embargo, dentro de esta categoría, la patología más común sigue siendo el síndrome de ovario poliquístico. El famoso síndrome de ovario poliquístico. El famoso síndrome de ovario poliquístico, que, bueno, creo que esta plática nos daría para otra sesión. Sí. ¿No? Pero tener por entendido que sangrado uterino anormal no es solo cuando es muy abundante, ¿no? Como ya dijimos, pues hay valores normales de frecuencia, regularidad, etcétera. Y también son pacientes que presentan irregularidades menstruales, que a lo mejor reglan cada 45 días, que a lo mejor reglan cada 2 meses, y cuando les viene su periodo menstrual, reglan abundante. Entonces, la conocemos como periodos anovulatorios con sangrados muy abundantes. Entonces, Oye, justo, pero quiero nada más regresar un poco en esta parte me quedé ahí en el síndrome de ovario poliquístico, justo como para también ejemplificar. ¿Tú crees que porque es un síndrome al final del día y el síndrome implica más allá de la parte ginecológica de tener justamente estos problemas menstruales, sino que también implica resistencia a la insulina, tal cosa, que ya sé, esto es también otra plática, es para otro capítulo totalmente, que estaría muy interesante, por cierto, pero justo como que de ahí va de la mano, pues, hay el seguimiento del médico de primer contacto, ¿no? Porque también, digo, discúlpame, pero a veces ginecólogos se les olvida que también hay otro tipo de atención justamente en esta parte, de que solamente mandan metformina, ¿no? En un síndrome ovario poliquístico, pues ten tu metformina y hasta ahí acaba mi trabajo. Sí, claro. ¿Tú qué opinas de eso? Porque la verdad es que sí, mira, he recibido así me mandó el ginecólogo la metformina. Sí, 100%. O sea, como lo dices, y lo dices perfectamente bien, nos da para una plática profunda y larga, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico. Pero déjame comentarte que es una enfermedad que muchas veces está sobrediagnosticada. ¿Por qué? Porque médicos generales e incluso ginecólogos tenemos la idea de que anovulación es igual a síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Cuando existen criterios diagnósticos para poder hacer un diagnóstico correcto. Ya sabes, ¿no? Una paciente que a lo mejor tenga signos de hiperandrogenismo, con acantosis, claro, que tenga acné, pérdida de cabello, ¿no? Que en el ultrasonido haya evidencia de 20 o más quistes en cada ovario. Con sobrepeso. Con sobrepeso, ¿no? Sí, y alteración en el perfil hormonal. Claro. ¿No? Entonces, muchas veces hacemos el diagnóstico solamente con, mira, tengo acné, síndrome de ovario poliquístico. O mira, le tomé el ultrasonido y me salieron 10 quistes, síndrome de ovario poliquístico. Sí, entonces, tenemos una enfermedad sobrediagnosticada y sobretratada. No todo es síndrome de ovario poliquístico. Y sí, efectivamente, los tratamientos han avanzado mucho. Actualmente está muy de moda los GLP-1, que es el Ozempic, el Wegovy, la tirzepatida, el Mounjaro, que son medicamentos que indirectamente se ha visto en pacientes con síndrome de ovario poliquístico que las hacen perder peso, les regula su resistencia a la insulina
y tú sabes, ¿no? Las pacientes con síndrome de ovario poliquístico les cuesta mucho embarazarse. Y de repente, después de 3, 4 meses de tratamiento con estos medicamentos, ¡pum!, quedó embarazada. Sí, que ¿no? justo estás tocando otro tema también súper interesante, que también valdría la pena profundizarlo en otro ya capítulo. les dicen los niños Ozempic, ¿no? Claro. Porque son hijos de madres que no podían embarazarse, comenzaron con un tratamiento de este tipo y quedaron embarazadas. Sí, que mejoras incluso la calidad de vida de la paciente, porque al final del día también tiene otros efectos metabólicos. Sí, claro, impresionantes. Sí, claro, justamente que son estas ayudas terapéuticas que también nos ayudan no solamente a integrar una sola enfermedad, sino que también ver que te pueden ayudar en otro tipo de alteraciones, así como sí, te claro. comento, metabólicas, ¿no? Pero al final pues sigue siendo una alteración y ahí te digo, sí, mucho enfatizo en esta parte porque al final, pues los ginecólogos luego se terminan quedando solamente con la metformina sí, claro, diabetes. Con la metformina y los anticonceptivos sí. orales combinados. Sí, ¿no? total. Y si se quiere embarazar, le meto otro medicamento. Pero sí, hay un amplio nuevos tratamientos como el mioinositol, como el GLP-1, que están dando excelentes resultados al día de hoy, que todavía no están aprobados para su uso en estas patologías, ni el mioinositol ni los GLP-1, pero indirectamente han dado excelentes resultados. Incluso ya hay estudios que se están realizando en este tipo de pacientes para ver si la FDA en algún momento las autoriza como tratamientos de primera línea para estos pacientes. En un futuro creo que va a ser uno de los pilares del tratamiento, recordando que el pilar principal del tratamiento son modificaciones del estilo de vida. Sí, por supuesto, eso siempre se tiene que tienes que hacerlo hincapié en tu consulta, tanto en este lado, decirles, oye, el medicamento no es la receta y la solución a todo, tu cambio de estilo de vida tiene que ser lo fundamental, dieta, ejercicio, etcétera, eso también tenemos que siempre enfatizar. Qué bueno que lo dices porque tampoco, a veces los ginecólogos tampoco lo dicen tal cual y a nosotros los médicos generales también se nos olvida decir, que también tenemos que empezar a hacer estas modificaciones, enseñarles a nuestros pacientes a hacer estos cambios porque solitos tampoco lo van a hacer, ¿no? Sí, definitivamente. Oye, y justamente para terminar la parte de COIN, porque justo me fui en síndrome de ovario poliquístico, endometrial. Perfecto. Mira, la endometrial son aquellos trastornos endometriales primarios que habitualmente estas pacientes en edad fértil no tienen ninguna alteración estructural, ninguna otra alteración funcional, incluso el diagnóstico es por descartamiento. O sea, tengo que descartar una alteración estructural, tengo que descartar otras alteraciones funcionales para yo decir que tiene una causa endometrial, porque como tal no existe un diagnóstico para estas causas, ¿no? Las causas principales pueden ser problemas en la producción de prostaglandinas, que ya sea el aumento de algún tipo o la disminución de otro tipo van a causar vasodilatación y prácticamente es como dejar la llave abierta a que esté sangrando. Algunos problemas para poder conjugar fibrinógeno que hacen que un coágulo dentro del endometrio sea inestable y esté sangrando, o problemas de vasoconstricción en arterias espirales, ¿no? Que son las arterias que dan irrigación completamente al endometrio y que al no poder vasoconstriñirse, pues igual está abierto y son las pacientes que están sangrando. Oye, justo es un estudio que tenemos que también tenernos acostumbrados a mandar igual de este lado como médicos de primer contacto, que es como niveles de prolactina también, ¿no? Que es importante porque sí, claro. Al final del día ahí te das una idea claro. También. Estas alteraciones no las mencioné, pero entran dentro de las alteraciones ováricas, ¿no? Porque dijimos que son alteraciones en el eje hipotálamo, ¿no? Sí. Entonces, alteraciones en la prolactina, o sea, la hiperprolactinemia, ya sea causada por un adenoma, lo que tú quieras, o un prolactinoma, lo que tú quieras, se tendrá que solicitar. Y ¿no? aparte... Y pruebas de funcionamiento tiroideo, ¿no? Que igual es una causa pacientes hipotiroideas sí. de amenorrea. Oye, y justamente, ya vimos que endometrial y andrógeno... que también es justo otro término que se utiliza mucho porque al final del día son estas pacientes que llegan, que se les pone un DIU, ¿no? Y que llegan y muchos no sabemos que tenemos que darle seguimiento a la colocación del DIU, por ejemplo, ¿no? Definitivamente. Fíjate que el principal hormonal que causa
sangrado anormal y que se encajona en las iatrogénicas es el implante. El implante, muchos pacientes presentan ya sea spotting, que es decir, como manchaditos intermenstruales, pero también el DIU liberador del levonorgestrel, para no decir marcas. Sí, claro. También, ¿no? Sí. O sea, los primeros 6 meses la paciente tiene que estar consciente de que puede tener irregularidades menstruales. Que el de cobre y el de plata, bueno, el DIU de cobre de plata también hay... También. En su menor, pero sí también se presentan ciertas alteraciones. Sangrados abundantes, sí, por supuesto. principalmente. Sí, y son justo. motivos por los cuales las pacientes se retiran los implantes y dispositivos, porque sangran, ¿no? Las consultas, justo lo que te comentaba, hay pacientes que piensan que solo van una vez con el ginecólogo, se colocan el DIU, ¿no? Y bye, ya no vuelvo a regresar jamás, ¿no? Y a veces incluso, pues dicen, fuiste a tu consulta para volverte a checar que la colocación del DIU esté bien. Ah, lo tenía que hacer, ¿no? Sí, entonces, sí. No, y hay pacientes que llegan 5 años después y el dispositivo está traslocado, o que llegan embarazadas. Me embaracé con el dispositivo, pero en realidad no tenía dispositivo porque nunca lo revisó y en algún momento se salió, ¿no? Sí, sí. Entonces, el niño con el dispositivo salido con todo y claro, dispositivo, ¿no? en la frente, sí. ¿no? La consulta tiene que ser, obviamente, el día que se pone, verificar de ser posible, y si tengo con el recurso en el consultorio, verificar con el ultrasonido que esté bien colocado, y una revisión al mes para ver que durante este periodo, este mes, no se haya movido. Ok, pues básicamente algo que queda como de estos, no todo es endometriosis, no todo es síndrome ovario poliquístico, no todo... no todo es miomatosis. No todo es miomatosis y no todo definitivamente es normal, ¿no? Y no todo es normal. Entonces... Nos faltaron las no clasificables. Ah, por supuesto, sí, dime. Las no clasificables. Y fíjate, o sea, hace algunos años te hubiera dicho ¿no? Pero actualmente en México tenemos un muy alto índice de cesáreas, ¿no? Ya sea por elección o alguna otra razón. Y una de las causas principales de los sangrados uterinos no clasificables son los sismoceles. Los sismoceles son cuando yo hago una cesárea y suturo el útero, la histerotomía, hago una histerorrafia, ¿sale? En esa cicatriz se puede generar un bulto dentro del endometrio, ¿no? Eso se conoce como sismocele y también es una causa de sangrado uterino. Pero entra dentro de las no clasificables, porque pues ¿en dónde la meto? ¿No? A lo mejor es una estructural, ¿no? Pero... Y tampoco entra como iatrogénico. No entra como iatrogénico. Claro, sí, ¿sale? por supuesto. Y también las malformaciones arteriovenosas. Y que justo tocaste un tema que, claro, por supuesto, dices, no, los no clasificables X, ¿no? Pero efectivamente, el índice de cesáreas en México, sobre todo, han aumentado mayormente por esta malinformación que también se tiene dentro de los pacientes que se dicen es que es mucho mejor una cesárea, tal cosa. Nadie les habla a nuestros pacientes de las ventajas que tiene el tener un parto natural y cuáles son las muchas ventajas que tienen la recuperación, desde empezando por ahí hasta lo que son beneficios para tu bebé, ¿no? Que también de este lado, o sea, como médico general, el ginecólogo tiene que hacer también énfasis en esta parte de cuando estás en este proceso de que tú le dices a tu paciente, me quiero embarazar, prepararla para el embarazo, cuánto tiempo tiene que tener para el embarazo, ya una vez embarazadas, empezar a esta educación, decirles justamente por qué es importante tener un parto. Y pues las consecuencias de una cesárea al final del día sí es un procedimiento quirúrgico, que hay indicaciones muy específicamente, o sea, muy en específico de la cesárea, que no las respetamos aquí en México y que justo ocasionan ese tipo de sangrados que estás comentando. Sí, digo, o sea, es un tipo de sangrado raro, o sea, tampoco es algo tan común, pero obviamente el índice tan elevado de cesáreas pues ha aumentado de ser raro a que sea poco frecuente, ¿no? Claro. Entonces, sí es una causa, es importante, y justo lo que decías o lo que comentas, en México existe todavía mucho la cultura de no quiero sufrir el dolor. Sin embargo, creo que no hay una
correcta asesoría, o sea, todos sabemos que el parto pues, es un proceso doloroso, no te voy a decir que no, pero digo, yo lo veo todos los días, ¿no? Sin embargo, hay que tener conciencia de que hay muchas maneras de poder disminuir el dolor, ¿no? Desde un bloqueo, ¿no? Que le conocen como la famosa epidural, ¿no? Bueno, que los pacientes, la verdad es que te llegan y te dicen, es que me pusieron la raquia. Sí, así le dicen, ¿no? Antes le decían así. Sí, Dios mío. Pero bueno, sí, continúa. La raquia, que igual también le podemos decir raquia. Pero yo creo que esa parte todavía nos falta un poco inculcar a las pacientes, que yo tampoco las juzgo. Si una paciente llega y me pide una cesárea, yo no la juzgo, porque cada persona es distinta, ¿no? Cada persona sufre de manera distinta su proceso de embarazo y cada paciente llega programada para el momento del parto. Claro. Entonces, hay pacientes que te dicen, yo quiero cesárea. Pero les das las herramientas, ¿no? Al final del día, claro, tú le ofreces la información, le das las herramientas para llevarla a un proceso en el que, digamos, pudiese decidirse por el parto si las condiciones se prestan. Pero al final del día, la que tiene la última palabra es la paciente. Y existe algo que se llama cesárea electiva, ¿no? Que es, la paciente desea realizarse una cesárea. Esa es la mayor indicación. La mayor indicación. Sí, por supuesto. Sí hay indicaciones muy específicas donde para poder bajar ese índice de cesáreas, pero sí todavía nos falta un poquito de cultura de inculcar el trabajo de parto. Sí, justo, o sea, lo que yo me refiero un poco es también darle esta educación, esta información, estas herramientas a tu paciente para decir que ella decida, sí, finalmente es su decisión. Y cada mujer somos diferentes, cada mujer detectamos o tenemos... percibimos el dolor o sea, tenemos nuestras propias ideas y al final es nuestra decisión. En eso sí estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, creo que está esta falta de información en la cual tú les puedes dar también estas ventajas o porque lo hacen, no la elección sea por una creencia o por estos mitos y realidades que realmente existen. Entonces, sí, pero mucho también va a estar en esta educación de la paciente, en esta guía. Y al final, si tu trabajo como ginecólogo es si te llega una paciente y te dice quiero una cesárea, bien, final, sí, está bien. Sin embargo, como médico de primer contacto de este lado, médico general, le decimos, oye, está bien, solo que te platico un poco, ¿no? Y quiero que entiendas cuáles son los pros y los contras, la parte de recuperación, las ventajas que tienes con tu hijo, tal cosa. O sea, al final, que la decisión de la paciente la tome con todas las herramientas y la información basada en lo que ella definitivamente tiene, ¿no? O sea, y principalmente es eso. No quiero, la principal razón es no quiero sentir dolor, ¿no? Sí. Y muchas veces la paciente, y por cuestiones sociales, ¿no? Sobre todo las tías, abuelitas, tienen la idea de que si tuviste tu hijo por cesárea, no eres madre de verdad, ¿no? No lo sufriste como yo sí sufrí. Sí. Entonces, igual quitar un poco esa idea. Ese estigma que se genera alrededor de una paciente que tiene su hijo por cesárea. Por supuesto. Oye, y justo rescatando un poquito de toda esta información, tanto de sangrado uterino, que ya nos pasamos a la parte de las embarazadas, que al parecer nos encanta a los dos, pero un poco profundizando, creo que sí es importante, como de mi lado, reforzar a mis colegas, justo que historia clínica súper bien descrita esta parte del interrogatorio ginecológico que es vital. Dejar de pensar que el no preguntar es deducir y esa es una cosa que a veces caemos, no solamente los médicos generales, sino en general también creo que sí es profundizar, de quitarnos la pena de preguntar cuántas parejas sexuales has tenido, inicio de vida sexual, que son cosas que tienen relevancia clínica y las preguntamos por una razón, ¿no? Y la exploración física, que también es súper vital, que también a veces nosotros nos la den. No, bueno, como es ginecológica, no voy a revisar, pero ahí te mando con el ginecólogo. Ándale, justamente. Y precisamente lo más importante cuando una paciente con algún síntoma de sangrado uterino normal llega a la consulta con el médico general es eso, ¿no? Hacer un interrogatorio adecuado,
preguntar por sus antecedentes familiares. A lo mejor su mamá tiene enfermedad de von Willebrand, ¿no? Preguntar por antecedentes, preguntar, ha de ser una adecuada semiología del sangrado, como ya lo vimos con las 4 variables, y poder encajonar a una paciente en uno de los múltiples diagnósticos del Palm Coin, ¿no? Que sería como lo inicial. Obviamente, si te llega una paciente chocada por sangrado por transvaginal, supuesto. pues obviamente tu algoritmo va a cambiar. Sí, claro, por ¿no? supuesto. Tendrás que ver si la paciente está estable, si está inestable. Podrás canalizar con doble vía, pasarle cristaloides, pasarle transfusión y después investigaremos cuál es la causa. Pero de inicio yo te diría que justo este tipo de pacientes así, tipo triage, tú determinas si es urgente o no. O sea, al final del día, si tienes a una paciente así, sabes que no te voy a hacer un interrogatorio, te vas al hospital, sí, urgencias, claro. y para que hagan todo lo que acabas de decir, ¿no? Y que la estabilicen. Pero al final del día sí es identificar, sí, obviamente, cuando es urgente, cuando te la puedes quedar, poder profundizar en esta parte, y yo como médico general te lo entrego a ti, ginecólogo, ¿no? Claro. Ya un poco, como tú dices, encasillada, ¿no? Y a lo mejor ya incluso con algunos estudios, que es como lo mínimo indispensable, y a lo mejor un tratamiento de inicio que al final del día sí tú puedes cambiar o tú puedes modificar, pero esa paciente ya no viene de cero, ya no viene esperando a que tú le des un diagnóstico, ya no gasta en 2 consultas de a gratis, ¿no? Porque es la del médico que la vio primero, luego la referenció, pero no le hizo absolutamente nada, y luego la mandó con el especialista que le cobra el doble, ¿no? Al final del día, yo creo que es importante este trabajo en conjunto, y yo voy a seguir viendo a esa paciente porque yo le voy a dar un seguimiento. A lo mejor tiene otras comorbilidades aparte de la parte ginecológica, y que también, digamos que de este lado es como hacer todo un concierto y estar organizándolo. De este lado es, sí, ya fuiste con el ginecólogo, ya tienes esto, ahora vamos a ver cómo vas con tus demás comorbilidades, enfermedades, como por ejemplo resistencia a la insulina, si ya tienes diabetes. O sea, creo que ahí es este seguimiento importante, que la comunicación va y viene. No es de mí para ti y tú ya, no me regresas nada. Al final creo que es esta comunicación la que mejora la calidad de vida de la paciente. Claro. Y sobre todo esa parte que mencionaste de no mandar a las pacientes con el especialista sin un diagnóstico presuntivo, por lo menos, ¿no? Porque a veces las mandan con sangrado uterino anormal a clasificar, ¿no? Sí. No se animan a dar el siguiente paso. Sí. Y hacer una sospecha si es por un pólipo, por adenomiosis, por leiomematosis o alguna situación funcional. Entonces, si tú ya hiciste una buena historia clínica, ya hiciste una adecuada exploración, hiciste un buen interrogatorio de los síntomas de la paciente, pues te da para sospechar de algo, ya sea estructural o funcional. A lo mejor si la paciente dice tengo sangrados intermenstruales y descarté alguna alteración funcional, fenotípicamente la paciente no es una paciente con síndrome de ovario poliquístico, pues yo digo, pues esto me pinta más a que es algo estructural. Entonces, ¿le puedo pedir el ultrasonido? Ultrasonido sí. En lo que va con el ginecólogo. Sí, o sea, ya claro. te la regreso, mira, te la mando, yo pienso que es estructural, un pólipo. Y ya te mandé el ultrasonido. Pienso que es un mioma. Claro. Pienso que tiene adenomiosis. Le pedí un ultrasonido para ir avanzando. Exacto. Le pedí una biometría hemática. Le pedí a lo mejor un perfil hormonal. Una prolactina. ¿No? Su perfil tiroideo. Y llegan avanzadas al consultorio. Sí. Y la paciente, uno, va a decir, ¿qué onda? O sea, me está diciendo lo mismo que me dijo el médico general, ¿no? Porque ahí te das cuenta que es una persona que sabe lo que está estudiando, sabe lo que está viendo, y manda al ginecólogo, no porque a lo mejor el médico general no tenga la capacidad de tratar a esta paciente, sino más bien porque por algoritmo tiene que referenciarlo con el ginecólogo. Sí, por supuesto. Y al final también tenemos que entender que son trabajos totalmente diferentes, ni más ni menos. O sea, creo que son perspectivas diferentes, momentos diferentes de atención. Justo por eso nosotros somos la atención primaria, el primer contacto.
y ustedes, digamos, que son justamente este complemento que le ayuda al paciente a terminar este tratamiento y poder llegar a un diagnóstico y tratamiento especializado, porque justo a eso ustedes se dedican. Creo que nos tenemos que dejar de ver como algo que nos contrapone entre colegas. Y justo esa es la razón por la cual te invité, porque la verdad es que la comunicación entre nosotros tiene que ser súper bien estructurada, no va de un lado, sino es bilateral. Y también mucho tiene que ver con que animar justamente a estos médicos, mis colegas, que hagan que sí nos dedicamos a prevención. Eso es algo que es específico de médicos de primer contacto. Sin embargo, también hacemos diagnóstico oportuno, y que el diagnóstico oportuno va con algún tratamiento que va de la mano de un especialista, y eso es vital para este algoritmo que funcione. Imaginemos que la paciente con sangrado uterino anormal, yo no le pido un ultrasonido, te la mando a ti, cuánto tiempo tú en lo que la ves, que bueno, supongamos que es de manera privada, ¿verdad? Porque en la pública pues ya se fue ya se perdió mucho tiempo. Sí, como 8 meses ahí. Entonces llega y tú le dices, ¿sabes qué? Luego te voy a pedir un ultrasonido, ¿no? En lo que le pides el ultrasonido, y si sale algo malignidad, ¿qué? ¿Cuánto tiempo perdimos entre que el médico de primer contacto lo vio hasta que el especialista la diagnosticó? Entonces sí creo que tenemos que hacer que nuestra forma de comunicar esta parte, de darte a ti las herramientas, a ti ginecólogo las herramientas para que tú puedas atender al paciente, que yo te referencie, como que acortando justamente estos tiempos y facilitando que el diagnóstico y tratamiento sea más rápido, ¿no? Sí, claro. En mi consultorio, pues la paciente llega y tengo el ultrasonido, entonces ahí le puedo tomar el ultrasonido, pero no tengo cómo procesar laboratorios. Claro. ¿No? Entonces le voy a tener que mandar laboratorios a la paciente, va a tener que ir a tomárselos, va a tener que volver a agendar una cita, nos vamos a tener que volver a ver, ¿no? Y ahí ya perdimos tiempo. Ahí ya perdimos tiempo y le generamos posiblemente un gasto extra a la paciente. Sí, porque son dos citas con el ginecólogo. Son 2 citas con el ginecólogo. Digo, dependerá mucho. Habemos muchas personas o muchos ginecólogos que las visitas subsecuentes no las cobramos o pues no van, digamos, al costo completo de la consulta, ¿no? O se cobra como una consulta subsecuente. Pero bueno, eso dependerá de cada quien. Total. O sea, no todos piensan como tú. Así es. Y bueno, al final del día, en realidad es justo lo que te venimos platicando desde el momento 1 que inició este capítulo, de viendo siempre por la calidad del paciente. Tenemos que tener en cuenta que lo que estamos atendiendo no son enfermedades, definitivamente. Es un paciente que tiene una calidad de vida alterada por alguna patología, y que todo ese tiempo que nos tardemos también en hacer el tratamiento, el diagnóstico, todo esto, nos estamos mellando la calidad de vida de esa paciente. Y eso también tiene que estar súper bien metido en nuestras cabezas. Sí. Si la paciente ya está contigo es porque está pidiendo ayuda. Sí, total. Y lo mínimo que puedes hacer es prestarle atención y brindarle esa ayuda a la paciente, ¿no? Que a lo mejor no fue nada, pero a lo mejor estás previniendo en ese momento algo mayor, ¿no? Y si la paciente va contigo, hazle caso. Sí. Hazle caso, completamente. Sí. Pues Gus, muchísimas gracias por esto. La verdad es que yo sé que no vas a hablar específicamente de sangrado uterino anormal en el Congreso, pero bueno, platícanos, ¿cuáles van a ser tus pláticas? Mira, vamos a platicar sobre estados hipertensivos del embarazo, que es un tema súper común en obstetricia, segunda causa de mortalidad materna en México y a nivel mundial. Y vamos a hablar sobre endometriosis, ¿no? Que es una enfermedad que muchos la están catalogando de moda. No es una enfermedad de moda, es una enfermedad que siempre ha existido, pero que afortunadamente se le está dando mucho foco en la actualidad. Se agradece mucho porque es una enfermedad que causa muchas alteraciones en la calidad de vida. Entonces, bueno, vamos a estar dando estos 2 temas que son de interés para médico general, que deben de ser de dominio por todos, para identificar
para identificar factores de riesgo, para clasificar, para referir. Entonces va a ser es una plática muy dinámica, es una plática muy padre que estamos realizando con mucho cariño para todos los asistentes al Congreso. Pues la verdad es que yo ya me los anoté. Del 20 al 23 de mayo en Veracruz vamos a estar ahí contigo. Va a ser igual un gusto poder estar, ver las pláticas, escucharlas, por supuesto. También a mí siempre me sirve actualizarme, siempre tengo alguna tip que me puedo llevar para mi consulta del diario. Y qué mejor que el cuarto Congreso Internacional de Medicina General. Entonces, pues, allá nos estamos viendo. Gus, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Oye, dinos tu red social en la que te podemos seguir, en la que podemos referirte pacientes o que los pacientes pueden ir en consulta contigo. Claro que sí. Mira, me encuentras en Instagram como Dr. Gus Gine. Ahí vas a encontrar en mi perfil mi número telefónico, mi dirección y con mucho gusto ahí podemos ver a las pacientes que nos puedan referir o si alguien del público general, con mucho gusto. Bueno, pues entonces les dejamos abajito las redes sociales y bueno, igual suscríbanse al podcast y estaremos subiéndolo constantemente con diferentes temas. Te agradezco mucho y nos vemos en el próximo episodio. Gracias a ti.